nuestra clase. El tema de esta tarde es acerca de todas las enfermedades de las fosas nasales, ¿no? Vamos a avanzar. Para cuando queremos hablar de enfermedades de las fosas nasales, primero tenemos que hacer un buen examen, ¿no? Y el examen consiste en una rinoscopía, ¿no? La rinoscopía anterior y una rinoscopía posterior. Para hacer la rinoscopía anterior necesitamos cierto equipamiento, ¿no? Ahí podemos ver los espéculos nasales, ¿no? Que tenemos de diferente tamaño. Tenemos que necesitar una fuente de luz, que puede ser un espejo frontal a través de una lámpara o un frontoluz, ¿no? Que nos da ahora una luz blanca. Y también necesitamos disponer de unos espejos, ¿no? Para hacer una rinoscopía posterior. Esta es la forma como debemos de coger el espéculo nasal. Debemos tener siempre un punto de apoyo para poder visualizar la fosa nasal, ¿no? La finalidad de hacer una rinoscopía anterior es buscar hallazgos. Pueden ser secreciones, pueden ser tumoraciones, ¿no? Puede ser un vaso sangrante, puede ser una desviación sectal. Esa es la finalidad, encontrar a través del espéculo nasal alguna patología, algún signo de patología, ¿no? Y lo que sí, en algunas oportunidades podemos usar sustancias vasoconstrictoras, o sea, un algodoncito embebido en un vasoconstrictor para que haya una constricción de los cornetes, una vasoconstricción de cornetes y poder visualizar mejor una fosa nasal, ¿no? De igual forma se realiza en el lado derecho y en el lado izquierdo, ¿no? Esto es lo que vamos a poder visualizar. Vamos a visualizar los cornetes, el cornete inferior, el cornete medio, el septum nasal del tabique, y podemos también visualizar el plexo de Kieselbach, que es la zona más frecuente de sangrado nasal, ¿no? La epístasis anterior. Si fuera una epístasis posterior, que son las arterias sefenopalatina y la arteria etmoidal, no vamos a poder visualizar a través de una rinoscopía anterior, para lo cual vamos a requerir ya otros equipamientos. Vamos a requerir los endoscopios nasales, que tenemos diferentes grados, de 0 grados, 30 grados, 45 grados, ¿no? O si no, también en niños podemos realizar una nasofibroscopía, ¿no? Una evaluación fibroscópica. Este es un fibroscopio. Esto va a usar una fuente de luz. Y la finalidad de esta rinoscopía es que nos podemos visualizar más detalladamente toda patología que encuentra a nivel del cornete medio, ¿no? Podemos ver secreciones, tumoraciones, ¿no? Cosa que no vamos a poder visualizar directamente con la rinoscopía anterior. Esa es la finalidad, ¿no? En la actualidad prácticamente es un examen de rutina en la especialidad de otorrino, porque nos vamos a permitir visualizar mejor cualquier patología. Inclusive podemos visualizar a nivel de las coanas, en la parte posterior del tabique, en la cola de los cornetes, cualquier tumoración a nivel de la rinofaringe, ¿no? Esa es la ventaja de estos rinoscopios, ¿no? De igual forma, para hacer una rinoscopía posterior, si no tenemos a la mano, podemos emplear un espejito laringio, colocamos una zona anélaton por las fosas nasales, elevamos la úvula y podemos visualizar, ¿no? La zona posterior de los cornetes. Ahora, esto es, pero con una exploración endoscópica, ya podemos visualizar directamente a través de la fosa nasal, toda la parte posterior, cosa que antes no podíamos hacerlo solamente con el espejito laringio, ¿no? Y aparte es menos traumatizante para el paciente, ¿no? Prácticamente ya no se hace este examen, pero si no se tiene a la mano los endoscopios podemos realizarlo en esta forma, con un espejito antipañante, elevando la úvula con una zona negra, ¿no? Es difícil en los pacientes que son muy nauseosos, ¿no? Nauseabundos, ¿no? Y así de esta forma se ve el espejito, cola de cornetes inferior y la parte del tabique, ¿no? Pero como estamos hablando ya de los exámenes
endoscópicos vamos a poder visualizar a través de estas endoscopías toda la patología a nivel anterior y posterior de la fosa nasal. Bueno, una vez conocido cuáles son los procedimientos para poder realizar un buen examen para descartar cualquier patología de fosas nasales, vamos a detallar cada una de las patologías más frecuentes, ¿no? Dentro de las patologías más frecuentes tenemos la rinitis, ¿no? Prácticamente casi el 60% de los pacientes que van a la consulta por un problema de rinitis. Lo que debemos diferenciar qué tipo de rinitis es, ¿no? Y diferenciarlo de un resfrío común, ¿no? Tenemos diferentes formas de rinitis: la rinitis alérgica, la rinitis no alérgica, la rinitis de causa infecciosa, ¿no? Tenemos la rinitis vasomotora, la medicamentosa desencadenada por algún medicamento, la hormonal, la trófica y la hipertrófica. Todos ellos son patologías catalogadas como rinitis. Tenemos que hacer un diagnóstico diferencial a cuál nos estamos refiriendo, ¿no? Por ejemplo, en la rinitis alérgica. La rinitis alérgica vamos a poder visualizar. El paciente llega a la consulta por una rinorrea acuosa mayormente, con estornudos matutinos, obstrucción nasal matutina mayormente. Estas son las manifestaciones clínicas y el diagnóstico va a basarse en una historia clínica, que es de esta forma. Y el examen físico tenemos que hacer una rinoscopía anterior o una endoscopía anterior. Vamos a encontrar una mucosa sectal pálida, podemos encontrar también secreciones, podemos encontrar los cornetes hipertróficos también pálidos, ¿no? ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? No solamente por la clínica, sino podemos recurrir a los exámenes de laboratorio, ¿no? Vamos a pedir un citograma de secreción nasal para encontrar la valoración de los eosinófilos, basófilos y neutrófilos en este proceso. En casos muy severos, cosa que no hacemos, pero la literatura dice tomar una biopsia del cornete inferior, ¿no? Después pruebas inmunohistoquímicas, tenemos la determinación de la inmunoglobulina G. Tenemos también, puede hacer un estudio de las secreciones nasales con la determinación de la inmunoglobulina G y mediadores químicos, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de una rinitis alérgica? En una rinitis alérgica, básicamente en sí, debemos recurrir en primera intención si es un cuadro agudo o es un cuadro crónico. Si es un cuadro agudo, lo más importante es mejorar pues, la parte de congestión nasal. En esas circunstancias vamos a indicar corticoides por vía oral y asociado a antihistamínicos. En la especialidad de otorrino usamos muchos los corticoides, ¿no? La dosis de inicio para buscar con qué finalidades, como un antiinflamatorio, y los antihistamínicos para disminuir las secreciones nasales, ¿no? Dentro de los antihistamínicos, para diferenciarlos, es realmente los que producen más sedación y los que producen escasa sedación. Los que producen mayor sedación son los que a mejor poder antihistamínico tienen, que sigue vigente la clorfenidamina, ¿no? Pero ¿qué es lo que cuestiona mayormente, ¿no? Como muestra este cuadro, un porcentaje de ocupación de los sectores centrales, o sea, va a producir mayor sedación, en un 84.5% de sedación puede producir, ¿no? Porque se ha demostrado a nivel de los sectores cerebrales. En cambio, los que de mediana sedación tenemos la cetirizina, ¿no? Son de 20 miligramos vía oral, con un 24% de resección a nivel cerebral, ¿no? De sedación. Y los que tienen baja sedación, tenemos la loratadina, que son loratadina, tenemos la fexofenadina, que es lo que está reglamentado en los aviadores, ¿no? La FDA considera que un aviador puede tomar, ¿por qué? Porque produce un 0.5% de resección a nivel cerebral de somnolencia, ¿no? Por eso son los que menos producen somnolencia. Pero al tener menos somnolencia, su efecto antihistamínico va a ser mucho menor, ¿no? Y asociamos a esto también los corticoides. En la rinitis alérgica crónica, ya no usamos antihistamínicos de inicio, sino usamos las sustancias tópicas, un vasoconstrictor corticoide, tenemos la mometasona, ¿no? Que son pulverizaciones a nivel de la fosa nasal
que solamente a nivel de los cornetes, para disminuir la inflamación, y eso va a poder controlar la secreción nasal y va a poder controlar la obstrucción nasal. También podemos emplear en la rinitis alérgica, no solamente es única, sino a veces está acompañado de patología de pacientes asmáticos, ¿no? Están muchas veces familiarizados con esos dos diagnósticos, rinitis alérgica con pacientes con asma bronquial, para lo cual ya podemos emplear algunas vacunas, ¿no? Para su control, ¿no? Sobre todo los pacientes asmáticos que llegan a la consulta y tienen antecedentes de rinitis alérgica son los primeros que van a la consulta, porque esto va a desencadenar muchas veces los cuadros asmáticos posteriores, ¿no? Como dice acá, la citología nasal, hacemos un frontis para encontrar eosinófilo en secreción nasal. Es lo que nos va a encontrar en la rinitis crónica, ¿no? Otra enfermedad, tenemos la rinitis vasomotora, ¿no? La rinitis vasomotora va a ser desencadenada por fenómenos físicos, ¿no? También puede ser desencadenada por alteraciones hormonales, alteraciones metabólicas, ¿no? Uso de medicamentos. Y la fisiopatología de la rinitis vasomotora es un desequilibrio entre la función simpática y parasimpática, ¿no? Los síntomas que va a tener el paciente va a ser una hiperreactividad nasal. En la rinoscopía anterior vamos a encontrar una hiperemia o una palidez de cornetes. Puede estar asociado a una rinorrea mucopurulenta, lo cual es adherente. Vamos a encontrar también hipertrofia de cornetes. Acá, si queremos primero tenemos que hacer el diagnóstico de rinitis vasomotora, y el tratamiento depende de cuál es la causa que está produciendo. Por ejemplo, si es de causa por una hipertrofia de cornetes, debemos hacer una bien, como dice ahí, cauterización de cornetes, o si no, tenemos que hacer una resección parcial de cornetes, ¿no? Si es de causa hormonal, hay que dar tratamiento de causas metabólicas, ¿no? Pero normalmente lo que dejamos son medicamentos que van a controlar la sintomatología. Podemos usar corticoides de la misma forma, ¿no? Son los pacientes normalmente que se van a sentar a la mesa y comienzan a drenar, a gotear, ¿no? Secreción, ¿no? Eso es normalmente la rinitis vasomotora, sobre todo en adultos, ¿no? Eso no es para acá. La rinitis perenne, ¿no? La rinitis perenne es la rinitis persistente, que tenemos dos tipos de reacciones normales: la hipersensibilidad o alergia, la hiperreactividad. Dentro de la hiperreactividad tenemos que es causada por polvo de la casa, ¿no? Realmente la frecuencia de la alergia en niños es en un 80% y en adultos mayores es 60 años en un 20%. En la rinitis perenne los trastornos bien pueden ser matutinos, pueden ser nocturnos, estornudo, rinorrea, obstrucción nasal, prurito. Muchas veces el prurito no solamente es nasal, sino también ocular o rinofaringeo, ¿no? También a nivel de oídos. Son pacientes, en la rinitis perenne son pacientes que constantemente están respirando por la boca, respiración oral. Esta rinitis perenne va a ocasionar al final un problema de disminución de olfacción, y al no tener una buena respiración, son pacientes respiradores bucales, puede haber compromiso faríngeo asociado por un dolor en un inicio, o un ardor y un dolor faríngeo posteriormente. Y el diagnóstico de una rinitis perenne sí solamente encontramos eosinofilia. Otra enfermedad, tenemos la rinitis atrófica, que eso tiene que ser lo opuesto, ¿no? No es por tema, se caracteriza la rinitis atrófica por una atrofia progresiva de la mucosa, ¿no? Y el esqueleto óseo adyacente, ¿no? Los síntomas va a ser anosmia, disminución de la olfacción, va a haber secreciones, porque como pueden visualizar se forman costras a nivel de la fosa nasal, ¿no? Y estas costras, cuando se desprenden, van a producir sangrado, va a producir un epíceles. Estas costras, por su persistencia, van a producir mal olor, por eso caracterizado por un olor fétido. Lo primero que tenemos que hacer en una rinitis atrófica es indicarle lavados nasales, producir soluciones salinas de inicio. Cuando hay lavados nasales, va a haber una cavidad muy amplia, ¿no? Muy amplia. O sea, acá no es por el tema, sino es por la atrofia de la mucosa. Entonces vamos a tener que tratar con soluciones de yodo o estrógenos locales, ¿no?
Y en casos muy severos, como es una cavidad muy amplia, debemos hacer una cirugía. La cirugía consiste en colocar para disminuir la luz de la fosa nasal. Para eso vamos a colocar pasta de teflón, de una rinitis atrófica. Si hablamos de enfermedades de las fosas nasales, si queremos hablar qué es lo que va a producir una producción nasal, debemos de conocer el componente del septo nasal. El septo nasal va a ser el principal soporte de la nariz, que está formada por el huesos, ¿no? Huesos propios, ¿no? Por cartílago, ¿no? Tenemos el cartílago clavicular, en el hueso tenemos la lámina perpendicular del etmoides y el vómito, ¿no? Estos son los componentes del septo nasal, ¿no? ¿Por qué es importante conocer? Porque el septo nasal está formado por parte ósea y parte cartilaginosa, ¿no? Para poder diferenciar o ver patología, debemos de... Lo primero que se va a lesionar siempre va a ser el cartílago, no así la parte ósea. Por eso hay patología muy frecuente que vamos a ver, que va a producir destrucción del cartílago, ¿no? Bueno, el septo nasal, como dije, función ventilatoria, fonatoria y olfatoria, ¿no? Ya le dije, está formado por lámina perpendicular del etmoides, el pómer, el cartílago septal, ¿no? La primera patología a nivel de obstrucción nasal es un tabique desviación septal, conocida como desviación septal, ¿no? Si nosotros hacemos una rinoscopía anterior, siempre vamos a encontrar pequeñas desviaciones septales, ¿no? Es normal. Nunca vamos a encontrar un septo nasal emplomado, así de derechito. Siempre va a haber pequeñas desviaciones. Pues estas desviaciones solamente se deben tratar quirúrgicamente cuando esta produce obstrucción nasal, ¿no? De moderada a grave, si uno ve una obstrucción nasal, ¿no? En ese caso recién está indicada la cirugía. No toda desviación septal, si el paciente no tiene sintomatología obstructiva, hay que operarlo, ¿no? En estos casos sí, porque tiene bien marcado. Y esta desviación septal, como podemos ver acá en el examen externo, tiene una fosa nasal más amplia y otra más estrecha. Esto es una desviación septal antigua, ¿no? Si hay, por ejemplo, traumatismos nasales, ¿no? Que comprometen el septo nasal, no vamos a encontrar esta simetría en las narinas, ¿no? Por eso también es importante hacer un examen de ortopédico, ¿no? Acá vamos a encontrar, ¿no? Cuando está desviado el septo nasal se hace una septoplastía, ¿no? Si es por caso un traumatismo nasal, también hay que hacer una rinoplastía, una septorinoplastía, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de una desviación septal? No solamente obstrucción nasal, sino lo que puedo producir dolor de cefalea, sequedad nasal. Acá no está anotado un epístasis nasal también, porque si está muy desviado la parte anterior del septum, está más expuesta a la corriente de aire y puede haber sangrados constantes del septum nasal por la sequedad. Puede haber compromiso también olfatorio, puede haber sinusitis, el paciente es un respirador vocal. Si esta respiración vocal, si esta desviación septal es muy marcada, puede producir un componente adicional de una apnea del sueño, no sé, apnea del sueño, no sé si han escuchado ustedes, ¿no? Que uno de los factores puede ser la desviación del tabique. El paciente es un roncador y el síndrome de apnea del sueño. Con relación a infecciones de oído relacionadas a desviación septal, tendría que ser una desviación septal muy marcada, si no, no es así. Lo que mayormente lo vemos es en niños, ¿no? Una desviación septal que hay un compromiso a nivel posterior puede ocasionar problemas de otitis, ¿no? Pero en adultos no es tan frecuente, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una desviación septal? Como les dije en la rinoscopía anterior, una exploración, vamos a encontrar un septo nasal desviado hacia un lado, una disminución de la luz, ¿no? Entonces el tratamiento va a ser quirúrgico, ¿no? O requiere, ¿no? Ahora, en la actualidad, cuando hacemos en pacientes con desviación septal causa crónica, mayormente siempre hay una hipertrofia cornete. La hipertrofia cornete se localiza en la zona donde hay mayor luz, ¿no? Entonces hay que hacer una septoplastía más una turbinoplastía, ¿no? Cuando a veces los pacientes le dicen,
tienen el tabique desviado, piensan que es el eje sectal lo que está por fuera, pero no. Lo que da la armazón de la nariz es el hueso propio y el cartílago cuadrangular, ¿no? Pero muchas veces no está afectado. Pero ese es un paciente con una desviación sectal y una hipertrofia de cornetes en la zona de mayor volumen, ¿no? Por eso que el tratamiento siempre va a ser una sectoplastía o corrección quirúrgica del secto nasal, ¿no? Lo cual, como le está mencionando ahí la diapositiva, no va a modificar la apariencia externa de la nariz, ¿no? Cuando uno hace una sectoplastía, ¿no? Esta es la cirugía, entra, sutura realmente, una incisión mucosa nasal, se corrige la obstrucción y se reconstruye la nariz, ¿no? Este es un paciente con una dirección sectal muy anterior, que se antes de la operación y que después de la operación, ¿no? Eso debemos de buscar. Como les digo yo a los pacientes, ¿no? Cuando un paciente se va a someter a un tratamiento quirúrgico tiene que ser para mejoría. Si uno ve una desviación sectal muy leve que no causa mucha molestia o asintomático en algunos casos, no debe uno de operar al paciente, sino cuando uno está seguro que va a mejorar con el tratamiento quirúrgico, como en cualquier especialidad, ¿no? Ahora, también podemos encontrar hematomas o accesos sectales en la fosa nasal, ¿no? En el sector nasal, ¿no? Que también puede producir una obstrucción nasal. Realmente tiene que haber un antecedente de un traumatismo nasal, ¿no? O puede ser como una complicación postquirúrgica, ¿no? La postquirúrgica. Cuando vamos a encontrar un hematoma sectal, un paciente operado, en este caso por que persiste la obstrucción, no debe visualizar y ver una zona abultada del septo nasal, ¿no? Entonces, ante un hematoma sectal, uno tiene que hacer siempre la devidación, porque si no hace la devidación, la evacuación va a producirse un acceso sectal. ¿Y cuál es lo que se va a comprometer más? El cartílago, ¿no? Va a producir una perforación sectal y un hundimiento de la punta de la nariz, ¿no? Que lo conocemos como nariz sencilla en montar, ¿no? Toda patología. Por eso uno tiene que estar atento después de una cirugía del tabique nasal o por un accidente, un traumatismo, que puede producir esa complicación, ¿no? Por eso es que cuando uno atiende a un paciente de emergencia por un traumatismo nasal, no solamente ve la placa, sino tiene que hacer una rinoscopía anterior, ni solo, ¿no? Porque puede haber un compromiso óseo que uno puede definir como una fractura de hueso propio, o puede ser que no haya fractura de hueso propio, pero sí un hematoma del septum nasal. Uno tiene que verlo, ¿no? Las causas de hematoma o absceso nasal: tenemos el traumatismo nasal, un trastorno hemorrágico, por maltrato infantil, por deporte también, ¿no? Después de y por causa de iatrogenia, ¿no? Porque no debemos llegar a eso. Siempre va a haber un dolor localizado y una coloración roja cerebral solar en la mucosa, y el acceso de Magrani, cuando el acceso de Magrani más doloroso, y la necrosis del cartílago septal, como les mencioné, ¿no? Debe ser un drenaje, una incisión, se coloca el taponamiento bilateral, se debe revalar a las 24 horas y luego a las 28 horas para revertir el taponamiento. Y debemos indicar antibióticos y controlar el dolor. Mayormente en la cirugía del septum nasal, acá lo importante es, como hay una cavidad abierta, debemos de hacer un tratamiento a través con los taponamientos nasal para producir comprimiento, sin que no haya drenaje, ¿no? O algunos también colocan unos puntos tipo colchonero para unir las dos mucosas del septum nasal y que no se formen estos hematomas, ¿no? Si no va a llegar a este caso, ¿no? Con hematoma sectal, una nariz sencilla en montar, como pueden ver en la diapositiva, ¿no? Para corregir esto ya tiene que colocarse injertos óseos, ¿no? Otra patología es frecuente también la hipertrofia de cornetes, ¿no? Porque podemos encontrar un septum nasal central, pero unos cornetes demasiado grandes, ¿no? Hipertróficos, como consecuencia
de cuadros de rinitis, ¿no? Hipertrófico o por una desviación septal, ¿no? Entonces hay tratamientos diferentes. En primer lugar, siempre va a haber un tratamiento médico y después un tratamiento quirúrgico, ¿no? ¿No? El tratamiento médico, si hay una hipertrofia de cornetes, podemos indicar sustancias vasoconstrictoras o antiinflamatorios tópicos, corticoides, como le dije, la mometasona, un puff a nivel para desinflamar. Podemos también fracturar los cornetes, es una manera un poco drástica, pero no. O podemos ya recurrir al tratamiento quirúrgico, ¿no? El tratamiento quirúrgico ya viene a ser una turbinectomía. Turbinectomía significa resección parcial del cornete. Vamos a no solamente resecar la mucosa del cornete, sino parte del hueso del cornete. Porque si uno solamente reseca la mucosa, el cornete vuelve a crecer, ¿no? Esto es lo que se usa, se indica actualmente una turbinectomía, porque se ha usado varios tratamientos como el microdebiligador, la radiofrecuencia, la crioterapia, o sea, con frío, los electrocauterios que se cauterizaba, pero vuelve el cornete a crecer, ¿no? a su normalidad, a la hipertrofia. Por eso es que lo que se hace actualmente la turbinectomía, ¿no? También se usa el láser, ¿no? En esos casos. Por lo que la turbinectomía no solamente resecamos la mucosa, sino la parte ósea del cornete inferior, ¿no? También podemos encontrar una hipertrofia de cornetes medios. No está mencionado acá, pero en la diapositiva, pero la hipertrofia de cornete medio va a producir una cefalea. Es lo que se conoce como cefalea rinógena, ¿no? Eso es el diagnóstico. Lo podemos hacer en la consulta, colocando un paciente que viene a la consulta por una cefalea que ya pasó por el neurólogo. Le colocamos un algodón con un vasoconstrictor a nivel de las fosas nasales. Como se va a retraer el cornete, si es cefalea de causa rinógena, va a calmar el dolor, la cefalea, ¿no? Y sí que es por la hipertrofia cornete. Aquí el tratamiento es igual una turbinectomía del cornete medio, ¿no? Y lo confirmamos con una tomografía. En la tomografía vamos a encontrar una hipertrofia cornete medio. Esta es cicatriz, reducción, ¿no? Esta es una turbinectomía, ¿no? Parcial. Siempre dejando la cola del cornete, ¿no? Otra patología frecuente, ya infecciosa, tenemos la sinusitis, ¿no? La sinusitis. Tenemos que cerca de un 14% de la población va a tener una sinusitis aguda. ¿Y a qué se debe? A la obstrucción del complejo osteomiatal. El complejo osteomiatal, ¿qué significa? O sea, toda la vía de drenaje de los senos tiene su drenaje. Cuando hay una inflamación y que impide el drenaje, va a ocasionar una obstrucción, y esto va a ocasionar una sinusitis aguda en un 14% de la población. ¿Y cuáles son los agentes frecuentes? Tenemos el neumococo, los hemófilos influenza, la monoxidil catedral. ¿Y qué es lo que es importante conocer? Que en la sinusitis aguda lo que se va a afectar mayormente en los adultos es el seno maxilar, y en los niños es el etmoides. Por eso casi es una emergencia en un niño cuando hace el diagnóstico de sinusitis aguda, porque si hay una etmoiditis y no se trata al paciente, puede producir una meningitis en un niño. Por eso el diagnóstico de sinusitis en niños hay que tener mucho cuidado, un tratamiento oportuno, ¿no? En cambio, en un paciente con sinusitis crónica, ya los agentes causantes mayormente son anaerobios. Tenemos el Pectococcus, o puede ser causa micótica como el Aspergillus, ¿no? ¿Cuáles son los estadios de la sinusitis? Una sinusitis aguda dura hasta 4 semanas, un mes, ¿no? La subaguda es de 4 a 12 semanas. Las agudas recurrentes son 4 episodios anuales, pero sin síntomas entre esos eventos. Y la crónica es de 12 o más semanas, o sea, 3 meses, ¿no? Un paciente que tiene toda esta sintomatología más de 3 meses ya lo catalogamos como una sinusitis crónica.
¿Cuál es el primer examen para poder hacer un diagnóstico de una sinusitis? Una placa, radiografía de Waters y de Cowles, ¿no? Porque es importante, porque nos vamos a poder encontrar opacidad en el seno maxilar en los adultos, ¿no? Y vamos a poder hacer un diagnóstico. Normalmente el diagnóstico de una sinusitis a través de placa muchas veces no es el cuadro agudo, mayormente es el cuadro crónico, ¿no? A veces la sintomatología nos da una obstrucción de esta vía de drenaje con cefalea, el dolor a la palpación en los senos maxilares, pero tomamos una placa y va a ser negativo. Solamente podemos encontrar una hipertrofia cornete. Mayormente la placa nos va a ayudar para casos de una sinusitis crónica, ¿no? O recurrente, no en el cuadro agudo, ¿no? En caso ya de sinusitis crónica, pues, como dije, más de 12 semanas, ya podemos pedir una tomografía. Como podemos ver acá, ¿no? Hay una obstrucción del complejo osteomeatal del seno maxilar, ¿no? En donde no se va, mientras no drenemos esta secreción, el cuadro va a seguir, ¿no? Actualmente la cirugía es una cirugía endoscópica nasal, hacemos la apertura de este óseo, solamente como historia de la otorrinolaringología. Antes se hacía punciones del seno maxilar, se entraba por la fosa nasal y uno hacía como un dren, como una aguja de gruesa, como un aspirador, y hacía una punción y podía drenar esta secreción a través de una punción, pero era muy traumatizante, pues, ¿no? En cambio ahora con la cirugía endoscópica nasal vamos a poder entrar perfectamente a poder drenar. Acá también podemos ver un paciente con una cefalea rinógena, pueden ver, ¿no? Una hipertrofia cornete en medio, ¿no? Lo que se conoce como concha bulosa, ¿no? Esto va a producir una sintomatología de cefalea cuando hay congestión nasal, ¿no? Realmente, ¿no? Y esto es quirúrgico, ¿no? Entonces se hace una resección parcial del cornete, ¿no? Y uno dice, desaparece prácticamente la cefalea, ¿no? Pero toda cefalea uno debe descartar primero el problema neurológico, ¿no? Eso es evidente y es lo que hay que hacer siempre, ¿no? Otra patología que podemos mencionar es la poliposis nasal, ¿no? La poliposis nasal viene a ser una tumoración benigna, ¿no? En este caso localizada a nivel de las fosas nasales, o también puede estar localizada a nivel de los senos paranasales, ¿no? Su etiología es por procesos inflamatorios a repetición, ¿no? Va a producir, como podemos visualizar, obstrucción nasal, mayormente,